El tema del dolor respecto a lo mental y lo corpóreo es un gran interrogante. Digamos que en nuestra cultura esta separación entre la mente y el cuerpo ha jugado un papel determinante, ¿no? Desde la modernidad, desde la epistemología cartesiana, como que fue muy útil en algún punto para el desarrollo de la ciencia y su distancia con otras áreas del conocimiento, con la religión y demás, el separar el dominio de lo corpóreo del dominio de lo mental, como si fueran dos cosas distintas. Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Macondo. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a David Fajardo Chica, quien acaba de lanzar este libro que se llama Carne Doliente, un ensayo filosófico, científico y personal sobre la experiencia del dolor. Muchas gracias, David, por estar en Casa Macondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por el espacio, por el interés para esta conversación y muy agradecido también con quien nos escucha del otro lado. Bueno, voy a leer un poco el pequeño relato que hizo alguien aquí, que hizo Piedad Bonet, para darle contexto a la gente que nos está viendo y que se conecta. En Carne Doliente, David Fajardo parte de una agresiva crisis de ciática sufrida en carne propia para analizar la naturaleza del dolor. Lo hace desde la filosofía analítica, la psicología, la ciencia, la historia y su propia experiencia, abriéndole al lector curioso una sucesión de puertas que lo llevan a plantearse el fenómeno desde los más diversos ángulos. El autor lleva a cabo una indagación profunda que abarca desde el dolor como mecanismo protector y las formas en que la mente lo percibe, hasta los dolores masoquistas, la relación entre consumo y dolor, el desenfreno analgésico de la medicina actual y una pregunta sobre el posible sentido moral del sufrimiento. Escrito con una prosa precisa pero también imaginativa que combina amablemente reflexión y narración, este libro nos permite navegar por todos sus cauces con el placer que siempre produce descubrir e ir estableciendo relaciones. Piedad Bonet. Muy bonito lo que escribió y muy sensato. Yo, de hecho, algo nos junta aquí, David, dos cosas. Creo que primero la literatura, creo que te gusta mucho por lo que leí en tu libro La literatura, y la otra, el tema de la asiática. Yo desde el 2017 sufro de este tema, incluso el 5 de junio, el jueves, tengo una cita con el 20º especialista sobre la situación y pues cayó a mis manos este libro y me pareció que es de mucho interés. Entonces, la primera como pregunta o inquietud que me surge es, ¿por qué desentrañar esto desde lo filosófico? Un dolor. Sí, pues lo primero es que gracias por compartir este pedazo de historia personal, ¿no? Porque sí se vive de una manera muy solitaria ese tránsito entre especialistas, entre consultas, entre diagnósticos, entre, ¿no? Buscando, Medicación. sí, buscando algo, ¿no? Que le diga a uno, que le dé a alguno un orden, que le dé un sentido a una experiencia que es muy difícil. Y creo que ahí está un poco la respuesta, digamos, la filosofía desde tiempos inmemoriales se ha preguntado por aquello que atraviesa la condición humana y cuestiones como el dolor, la muerte, el duelo, la finitud, pues están allí, digamos, muy de presentes en la experiencia de las personas, pero de una manera interesante a la vez un poco invisibilizadas, ¿no? Nuestra cultura hace mucho énfasis en lo contrario, ¿no? No en que observemos nuestros límites o que reconozcamos nuestra carnalidad, por decirlo de alguna manera. Así que, pues la filosofía, digamos, tiene allí un papel interesante que es de analizar, desvelar, denunciar, profundizar. Tú das varias definiciones del dolor, pero para ti, ¿qué es el dolor? El dolor me parece a mí que es muy importante no perder de vista de que es una estrategia de supervivencia corporal. Ujú. Creo que es muy valioso tener en cuenta ese elemento porque de hecho en nuestra experiencia cotidiana con el dolor
pues no lo vivimos así, ¿no? El dolor es desagradable, es angustiante, es hiriente, es odioso, es un obstáculo. Hay un gran contacto nuestro con esa faceta negativa del dolor, pero siento yo que vale la pena no olvidar por qué es que el dolor está ahí, digámoslo, porque es que vivimos una vida encarnando un cuerpo que duele, ¿no? Creo yo que esa perspectiva pues nos hace tener una imagen más justa también sobre nuestra posición al respecto. ¿Tú crees que nacimos para sentir dolor? No, más bien creo que si no sintiéramos dolor, o dicho de otra manera, si los animales no experimentaran dolor, no habríamos nacido, ¿no? Si ese es el orden que hay que buscar, pensando como en este tipo de acertijos de qué fue primero el huevo o la gallina, en ese sentido primero fue el dolor que nosotros. Y gracias a que primero fue el dolor, nuestros ancestros sobrevivieron, digamos, esa fue la forma en que la materia viviente encontró para dejar descendencia y dejar descendencia y dejar descendencia hasta que llegamos nosotros, digámoslo así, ¿no? En algún punto digo, pues abrimos los ojos en una carne a la que ya le dolía. Claro. Bueno, tú atraviesas mucho el libro sobre, o sea, hay más de 140 fuentes, y si no estoy mal, o muchas más consultadas en este libro, y de una manera muy, digamos, muy fácil de digerir, ¿no? Y en algún momento habla sobre el dolor asociado a situaciones personales. Por ejemplo, a mí cuando yo llevo desde el 2017 con este dolor de ciática, entonces he hecho lo mismo que tú, tratar de investigar todo lo posible para sanar el dolor. Y en algunos momentos uno se encuentra con que ese dolor de ciática está asociada con el miedo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Los dolores están asociados a situaciones personales? Sí, fíjate que una de las cosas más interesantes acerca del dolor, me parece a mí, es cómo en su producción, en nuestros adentros, digámoslo así, o sea, todos los procesos involucrados que dan lugar a que al final experimentemos eso que es el dolor. Y que son muchísimos, ¿no? Tú Son los describes ahí, muchísimos. pero son muchísimos relacionados. Es como que después, muchísimo más adelante, lo vas a digamos, como a decir que tocas el tema de la robótica y todo eso, y tú te atreves, creo yo, de lo que pienso que leí, sin parafrasearte, es que los robots, por más que quieran, esta gente que los hace, hacerles producir dolor, no tienen esa situación tan complicada que tenemos nosotros para sufrir un dolor, ¿no? Para que llegue al cerebro De y lo acuerdo, muestre. sí, y ahí es muy útil diferenciar entre detectar daño y experimentar dolor, ¿no? Dolor. Un poco como juntando estos dos asuntos, porque detectar el daño, digamos que es un poco lo que hacen los animales cuyas respuestas son reflejas, digamos, por ejemplo, si colocamos la mano en el fuego y retiramos Es un reflejo. rápidamente la mano, esa actividad interna que ha tenido lugar allí, a eso no le llamamos dolor todavía. Digamos, ahí lo que ha ocurrido es que hay unos receptores especializados que están en la piel y que mandan una información que llega hasta la médula y baja rápidamente una respuesta automática motora de retira la mano, ¿no? Y eso es lo que hacían estos robots rudimentarios de los que hablo allí en el libro, de un intento que hay en el 2016. Entonces estos científicos construyen un brazo que se retira automáticamente al recibir cierto estímulo de calor. El calor, sí. Ahí hay detección de daño, pero en nuestros adentros, en el interior de los organismos que experimentan dolor, suceden muchas cosas más. En nuestro caso, Muchísimas. por Tú ejemplo, las esa vas señal va al sí. cerebro y hay un montón de actividad que sucede ahí de diferentes áreas. Hay áreas que tienen que ver con la localización del cuerpo, que tienen que ver con establecer el nivel de amenaza de la situación, que tiene que ver con las zonas de recompensa, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Que cómo has vivido tus dolores o tus lesiones antes impacta los dolores presentes, lo que tiene que ver también con la respuesta corporal, ¿no? Entonces, a toda esa activación que hay en el cerebro,
se le ha dicho la matriz del dolor, la neuromatriz del dolor. Y esto con la idea de que ha sido muy interesante también, que el dolor no se produce en una sola parte del cerebro. No es que haya el areecita del dolor, ¿no? El punto del dolor está aquí, se activa. No, el dolor es producto de un diálogo muy complejo entre áreas distintas. Y por eso es que tu intuición va correcta, digamos, la situación personal de cada quien es determinante acerca de cómo se experimenta el dolor, cómo se vive, cómo se responde a él. Se ha llegado a decir que casi cada dolor es único, ¿no? Ujú. Justamente porque cada persona es única, cada memoria es única, ¿no? Cada Tú lo vida. dices ahí, son 7.000 millones de dólares. Así es, Ajá, sí. claro. Y hay una parte donde tú te adentras un poco a diferenciar que la mente es una y el dolor es otro. Y Ujú. aquí, o sea, como para entenderlo un poco, estoy leyendo Las Memorias de Adriano, gran libro, qué libro tan bien escrito y tan bien hecho, de Margarita, algo, ahorita se me olvida el apellido, pero es un viejo, es el emperador Adriano contándole a Marco Aurelio cómo es su vida. Uno después, al final, es que se da cuenta que le está contando eso a Marco Aurelio y que le va a dejar todo su legado. Pero en el principio uno se da cuenta de que es un tipo con una mente brillante en un cuerpo que ya no sirve. Sí, el tema del dolor respecto a lo mental y lo corpóreo es un gran interrogante. Digamos que en nuestra cultura esta separación entre la mente y el cuerpo ha jugado un papel determinante, ¿no? Desde la modernidad, desde la epistemología cartesiana, como que fue muy útil en algún punto para el desarrollo de la ciencia y su distancia con otras áreas del conocimiento, con la religión y demás, el separar el dominio de lo corpóreo del dominio de lo mental, como si fueran dos cosas distintas. Pero fíjate que allí el dolor, pues es como uno de estos estados o una de estas expresiones de la vida humana en la que esa división tan tajante, pues parece artificial, ¿no? Digamos que el dolor es mental en un sentido muy importante, digamos, afecta nuestra mente. Estábamos ahora diciendo cómo todos los aspectos de la mente casi que tienen influencia en el dolor, ¿no? En los recuerdos que tenemos, pero también si se tiene miedo, si se tiene enojo, si estoy con un buen estado de ánimo, con un mal estado de ánimo, todo eso está ampliamente estudiado en la psicología. Entonces el dolor ocurre en ese reino de lo mental, que es el reino de lo inmaterial, de lo invisible, que eso es parte también de lo difícil que es llevar estos dolores crónicos o estos dolores que no tienen una causa física, digamos, evidente o inmediata. Y es difícil porque como no se ve, entonces es todo una carga también personal y un desgaste emocional estar explicando o estar como encontrando la forma de darle un lugar a algo que, pues que por ser mental está en este reino invisible, pero a la vez los dolores son profundamente corporales, o sea, está involucrado el cuerpo hasta el fondo, se obstaculiza la manera en la que nos relacionamos con el cuerpo, casi que hay, a veces solamente nos damos cuenta de que tenemos cuerpo gracias al dolor, ¿no? Se ha dicho que el dolor y que la enfermedad es una forma del lamento del cuerpo y que gracias al dolor tenemos un contacto pues con ese hecho de ser corpóreos que sin el dolor probablemente no tuviéramos. Y entonces está allí como en una zona de bisagra, digámoslo así, ¿no? O sea, como que es muy corporal, pero es muy mental y probablemente así sean muchas de las cosas que nos atraviesan, ¿no? O sea, esa distinción entre mente y cuerpo de una manera tan tajante probablemente no sea muy útil hacia adelante. Digamos que se suele pensar también que aquello a lo que le llamamos mente es parte, digamos, de lo que del resultado de una interacción muy compleja de partes de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, no es como que sean dos sustancias distintas o dos reinos metafísicos distintos, sino más bien pues una actividad compleja que estamos cada vez entendiendo más, pero que nos falta mucho por entender. No, y ahí tocas, por ejemplo, en el libro algo que va relacionado con eso y a mí me pasa, muchas veces cuando estoy ocupado o muy concentrado en algo, se me olvida el dolor. Pero uno ya después de 7 años como que, no sé, uno como que no sé si es resignó o se acostumbró, pero uno
yo aquí tengo un dolor tremendo, pero si me acuerdo de él, más, más se potencializa, pero si estoy en otra cosa, se baja. Sí, ahí hay como unas transacciones internas permanentes, ¿no? Y mucho tiene que ver la atención, ¿no? ¿En dónde está la atención? En psicología se habla de un modelo del déficit de la atención, según el Ujú, cual la atención es como una moneda escasa, digámoslo así, un recurso escaso que el organismo tiene y a donde debe dirigirla para privilegiar qué operaciones mentales se hacen, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si uno tiene mucho dolor y ese dolor está chupando la atención, la está jalando, se está consumiendo esos recursos, ya no queda atención, por ejemplo, para ir a hacer una operación matemática, ¿no? Es difícil, digamos, obstaculiza. Pero, digamos, si el dolor no es tan fuerte y la actividad mental, la actividad cognitiva que se está realizando es lo suficientemente demandante, como tal vez esta conversación, que tampoco es que sea, digamos, muy difícil de llevar, pero sí toca estar pensando, recordando el libro, ¿no? Nos estamos conociendo dos personas, etcétera. Pues eso hace que allá se vayan los recursos atencionales y ya no quede casi como esa atención para dedicarle al dolor. Entonces, como que se van para un lado y otros recursos. Y los psicólogos en sus terapias psicológicas para pacientes con dolor crónico echan mano de ese tipo de mecanismos. sí, a mí me pareció algo muy revelador en el libro y quiero que lo expliques. Esa diferencia entre siento y tengo. Siento un Ajá. dolor o tengo un dolor. ¿Cómo es eso? Sí, hay unos colegas de un campo al que se le llama filosofía experimental, y la filosofía experimental trata de estudiar de qué forma es que está configurado o organizado el sentido común, ¿no? De cómo piensan las personas que no son especialistas en psicología o en filosofía respecto a estas materias. Y entonces hicieron un estudio que está muy interesante sobre la fuerza de las percepciones, digámoslo así, ¿no? Como de cómo es la diferencia entre cuando las personas reportan haber visto algo con más o menor seguridad y ¿Mm? ver si en el caso de los dolores, ese fue el propósito, también había algo parecido. Si hay algo así como estar muy seguro de tener un dolor y estar menos seguros, ¿no? Y entonces se encuentran ahí una diferencia en cuando las personas en red, digamos, en texto que hay en Internet, estas son búsquedas que hacen en motores de búsqueda, eh, colegas de la filosofía anglosajona, La Kevin investigación la Rudd, hizo en ese momento en Yahoo, la hizo el tipo de las preguntas que hacía de la gente como comentaba. así es, exacto. Entonces es distinto lo que hay. En español funciona un poco, digamos, puede que en inglés funcione un poco más, y el estudio puede tener, digamos, pues se pueden objetar cosas como cualquier estudio, pero sí muestra algo interesante, ¿no? Y es la diferencia entre cuando se dice siento, sí, siento un dolor a tengo un dolor, ¿no? Y pareciera que cuando los dolores son más fuertes, se suele decir más tengo, a cuando los dolores son más débiles, que se suele decir más siento. Y hay otra que me surgió ahí, que me pareció maravillosa, que encontraste en todo, o sea, te felicito, este es un estudio muy sesudo y creo que muy serio, porque todas las fuentes están resaltadas, tú no te robas nada de nadie, no dices es que esto es mi vivencia, no, no, esto es un estudio de tal persona y no sé qué. Y en ese encontré de que hay casos en los que hay gente que no siente, pero eso es peligrosísimo, eso es antinatura. Cuéntanos sobre eso. Claro, sí. Bueno, parte de la razón por la que está toda esa búsqueda bibliográfica y toda esa, digamos, investigación en fuentes, tiene que ver con que mucho del trabajo detrás del libro fue mi propia investigación de doctorado acerca del dolor, ¿no? Que da como resultado una tesis doctoral, que es otro documento, es otro tipo de texto, pero parte, digamos, de ese avance mío en esa investigación fue lo que estuvo detrás de Carne Doliente, ¿no? Y por eso se ve ese digamos, como respaldo académico en las fuentes y en la manera en la que me refiero a las investigaciones.
Y entonces fíjate que en el estudio del dolor, pues ha sido muy importante identificar qué es lo que pasa con las personas que no experimentan dolor, ¿no? Incluso cuando nos hemos preguntado para qué sirve el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que ganan los organismos que sufren dolor? ¿Qué es lo que ganamos las personas con esa capacidad que parece una maldición por un lado, pero que a la hora de la verdad resulta bastante útil? Pues es justamente el análisis de estos casos de las personas que no experimentan dolor. Entonces, viendo qué es lo que ellos no pueden hacer o viendo qué es de lo que ellos carecen, nos ha quedado más claro de qué es lo que nosotros, digamos, nos aprovechamos al tener la experiencia del dolor. Y mucho tiene que ver con la protección del cuerpo, ¿no? Esta condición a la que se le llama analgesia congénita, pues se expresa de esta forma, y es que van creciendo los niños, las niñas, y no tienen la capacidad de experimentar dolor. Pueden recibir lesiones, pueden herirse, pueden cortarse, pueden mutilarse, pero nada les duele. Y entonces las historias que cuentan son como historias de terror, ¿no? O sea, son niños que como no experimentan dolor y están en esta búsqueda de entender el mundo y cómo funciona, pues de repente, no sé, se sacan un ojo y como no les duele, pues siguen jugando con el ojo en la mano, o tienen un accidente y se les cortó el dedo y no se dan cuenta, entonces andan por ahí jugando con la sangre, o pasa mucho también que se muerden la lengua y se comen un pedazo de lengua y no pasa nada, porque el dolor no está ahí para darles esa señal de, oye, ten cuidado que el cuerpo se está comprometiendo. De peligro. Yo tengo una sobrina que no tiene sobre el dolor, sino sobre el miedo. Entonces, y lo detectamos desde muy niña, porque ella muy niña, como no sé, 3 años, salió corriendo y se tiró a una piscina sin, y ahí pues normal, así atractivo la piscina, ¿no? Después metió la mano a la candela y tal, pero porque su cerebro no activaba el miedo. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y me acuerdo ahora, relaciono esto con, una vez le preguntaron a Juan Pablo Montoya que si él no sentía miedo de tomar una curva a 300 kilómetros por hora o ir en una recta a 380, y el tipo decía que donde él no sintiera miedo, hace rato se hubiera matado. Claro, imagínate si eso es con miedo, ¿no? Ajá. Sí, hay algo que me parece a mí muy valioso que está detrás de estas ideas y que es algo que la filosofía contemporánea viene, digamos, enfatizando, y es en la revalorización de las emociones o de los afectos que hemos considerado por mucho tiempo negativos. Digamos que esto, por ejemplo, nos parece que el miedo es algo negativo o que vivir con miedo, ¿no? Pero realmente el miedo pues tiene un papel muy importante en la preservación, en el cuidado de sí, en el cuidado de los otros. Y el dolor también, por supuesto. Y en ese conjunto pues está la rabia, ¿no? Tenemos a Laura Quintana, que es una filósofa colombiana que nos ha estado hablando mucho sobre el valor de la rabia, el valor de los afectos negativos, de los sentimientos que generalmente se consideran adversos. Todos ellos tienen un papel, ¿no? La tristeza, la desesperanza, todas esas sensaciones, esas emociones que cuando uno las siente, pues se siente feo, tiene una razón de ser, digamos, y tiene un lugar en una imagen más amplia que uno pudiera observar del bienestar de los humanos, ¿no? Están allí Sí, para de hecho, hacerles caso, para ser escuchados. tú dices ahí en el libro que si la carne duele, por algo ha de ser. Así es, ¿no? Digamos que en esa lógica de lo viviente, en estas iteraciones de generaciones de animales y vivientes y millones y millones y millones, pues muchos de los rasgos y de las características que tenemos, pues no están aquí por azar, ¿no? No están, o no solamente es azar, ¿no? O sea, la constitución de nuestras biologías, de nuestros cuerpos y también de nuestras organizaciones sociales, etcétera, pues no son solamente debidas a cuestiones aleatorias, ¿no? Hay unas buenas razones para que eso esté ahí. ¿Puedes ampliar un poco este concepto cuando dices que nuestra capacidad de experimentar dolor puede enfermar? Claro. Eh, Fíjate que por mucho tiempo, dolores como los nuestros, ya que compartimos esto de la asiática, dolores persistentes, dolores
que Crónicos, no, perdón. crónicos. Sí, exacto, estos dolores, antes de que incluso tuviéramos nosotros ese concepto de dolor crónico, lo que se observaban eran personas que tenían unos dolores que no se explicaban. Y en ese sentido, por mucho tiempo, ese tipo de expresión de dolor fue, digamos, considerado más un tema de, pues casi como de lunáticos o de algo que debería ser tal vez encerrado, tal vez como escondido, tal vez un asunto más debido a otras cuestiones, pero que no eran tema de la medicina o de la salud, digámoslo así. Y entonces la ciencia contemporánea del dolor, la medicina del dolor, que no tiene mucho tiempo entre nosotros, digamos que es algo de los 60 casi para acá, ha avanzado mucho en la comprensión de un montón de dolores que antes eran dolores muy extraños, pero pues cada vez los entendemos más a partir de entender que el sistema que produce esa experiencia del dolor puede tener problemas, ¿no? Es en esos problemas donde los dolores crónicos, por ejemplo, son considerados enfermedades en sí mismas, digámoslo así. Antes de esa concepción, los dolores solo se tomaban casi como una señal de otra cosa. Entonces, si me está doliendo el brazo es porque tengo un problema en el brazo, tengo que arreglarme el brazo. Si me está doliendo el pie, tengo un problema en el pie, tengo que arreglarme el pie. Pero ahora ya sabemos que los dolores pueden ser ellos mismos una situación, digamos, de enfermedad que hay que atender. De manera muy importante, ya sabemos que a pesar de que no haya una lesión o algo visible que esté mal en la persona, cada experiencia de dolor es valiosa y ha de ser atendida como tal, ¿no? Y eso está muy, digamos, abrazado por la ciencia médica y por la definición médica del dolor más reciente. Hay ese reconocimiento. Ujú. ¿Tú crees que el dolor se puede amainar según la gente que nos rodea? Sí, claro. Y en varios sentidos, digamos. Los dolores son, como cualquier otro estado de salud, son realidades sociales, ¿no? Y eso es interesante. Por ejemplo, se habla de los determinantes sociales de la enfermedad, ¿no? O sea, nuestro estado de salud, nuestras enfermedades no solo se deben a cuestiones biológicas internas, sino a nuestros entornos, a la sociedad en la que nos movemos. Sabemos, por ejemplo, que las variables económicas son las más determinantes, ¿no? La pobreza es la determinante más fuerte en la salud de una persona, digámoslo así. Pero también hay otros factores, ¿no? Decíamos cómo las emociones modulan el dolor o lo hacen variar. Entonces, si estamos rodeados de personas que nos hacen sentir bien y seguros, pues vamos a estar más tranquilos y eso hace que la experiencia del dolor se viva de una manera distinta a si se está rodeado de personas o de entornos que no generan seguridad. Hay, por ejemplo, estudios desde la psicología, ¿no? Cosas como que sostener la mano de una persona que se quiere, de la pareja, por ejemplo, ya es suficiente para aminorar el dolor. Y fíjate que luego profundizan en eso y se dan cuenta que la calidad de la relación importa. Entonces, entre más rica y más apapachante, digámoslo así, sea la relación que se tiene con la otra persona, ese efecto analgésico pues va a estar más pronunciado. Sí, bueno, tú transitas en el libro por varias, sí, por varios caminos, y uno de esos también tiene que ver con el dolor, con unos dolores agradables, y bueno, no voy a profundizar mucho en algunos, pero llegas al tema, por ejemplo, el dolor del picante. Cuéntanos un poco eso. Así es, sí, a mí me pareció justamente en este propósito de ofrecer un retrato más completo, una imagen que le hiciera más justicia a la complejidad de esta experiencia, el referirme a este tipo de dolores que son dolores que buscamos, ¿no? Son dolores que nos propiciamos a nosotros mismos. La gran mayoría de dolores, o al menos la idea más común del dolor, es el que es producto de un accidente, del que es producto de algo que uno no quiere, una enfermedad, algo que uno no espera. Pero luego están estos dolores que son ricos de alguna forma y que casi que todas las personas hemos disfrutado en alguna vez. Yo recuerdo uno muy temprano cuando uno está
en esta etapa de la infancia, que está perdiendo los dientes y que está jugando con los dientecitos de leche que se van a caer, ¿no? Como que no tiene estos recuerdos de que era una sensación rara, porque era como rascarse algo allí, como que duele, pero es como un juego. Y ese tipo de dolores que son atractivos, pues uno los puede observar en otras experiencias ya de la vida adulta, ¿no? Quizás, por ejemplo, ciertas experiencias fuertes, no sé, los deportes más extremos o el tomarse un trago de licor que se siente fuerte y que a pesar de que se siente fuerte, uno dice qué rico, ¿no? Como que está esa ambivalencia entre lo desagradable y lo agradable. Y un ejemplo que a mí me ha gustado estudiar y en el que he estado profundizando es en el de la experiencia del picante, que es producida por unos ingredientes distintos. Hay uno un componente que es muy presente en la comida picante que conocemos nosotros, que es la capsaicina. Y entonces allí digamos que hago un análisis acerca de cómo eso que hace parte de una experiencia culinaria, que hace parte de un sabor, los sabores son unas experiencias muy complejas, ¿no? Los sabores involucran cuestiones gustativas, lo salado, lo ácido, lo dulce, pero también involucran cuestiones olfativas, que si algo tiene aroma a manzana, a piña, a fresa, eso es muy determinante el olfato retronasal, el olfato que tenemos hacia adentro de lo que nos metemos a la boca. Pero también cuestiones táctiles, la textura, que si es viscoso, si es crocante, si está frío, si está caliente, todo eso va configurando el sabor. Y en el caso del picante, me parece a mí que una buena manera de entenderlo es que a ese, digamos, complejo multisensorial se le agrega un toque de dolor, ¿no? Que es parte de lo que ocurre allí. Y como una forma de dolor, pues trae unos beneficios y trae unos perjuicios, pero muy probablemente sean unos beneficios que son atractivos, ¿no? Nos trae al presente, por ejemplo, cuando comes comida picante, estás en la comida, no puedes irte a otra cosa. Eh, Al ser una forma de dolor también se vuelve de repente una competición social, a ver quién come más picante, como decimos aquí en México, quién es más chingón, ¿no? De poder con más. Y claro, pues también hay toda una investigación desde la antropología, desde la sociología, acerca de por qué es que cosas dolorosas, por qué es que experiencias dolorosas pueden jugar papeles sociales importantes, ¿no? De ritos de paso, ritos de valor, como forma de pegamento social. Digamos que hay toda una línea de investigación acerca de el papel del dolor en las interacciones humanas. Aquí ya para ir cerrando en esta media hora que hemos hablado, que ya se pasó volando, no sé, ahí me surgió algo que no tiene nada que ver un poco con el tema del dolor, pero sí con la construcción del libro y quisiera preguntártelo. Tú en algún momento hablas de ChatGPT. ¿Echaste mano de ChatGPT para construir el libro, digamos, en algún dato, en algo? Porque hace poco estaba yo en una charla de Alejandro Gaviria y Alejandro me pareció muy valioso lo que dijo. Él dijo que tal vez la escritura y los libros ahora iban a ser una co-creación. Yo estoy en un poco en pelea con eso, o sea, en este último libro que acabo de escribir, que es una novela, jamás pasé la novela por la escritura de ChatGPT, pero sí utilicé para buscar datos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué huele el perfume Ilmin Minosh de Paco Rabanne? ¿No? Ese tipo de datos que tendría que ir a la biblioteca o algo y tener que hacer esa reconfirmación. Entonces quería preguntarte eso Claro. porque tú hablas en tu libro de ChatGPT de Sí, épocas de ChatGPT. qué interesante. A mí, la verdad es que yo he disfrutado mucho la aparición de ChatGPT me gusta mucho esa interacción, y, ¿no? Como que ha sido muy estimulante. Pero fíjate que en el caso del libro no tuve ningún contacto con el ChatGPT, yo creo que por varios motivos. Uno que a mí me parece clave, digamos, en mi trabajo con el libro, es que el primer tratamiento que yo leí al manuscrito fue hace muchos años, fue hace unos 8 años, 7 años. Entonces, digamos que el esqueleto, que era la parte más divulgativa, yo ya la tenía muy hecha desde hace un tiempo.
Y entonces, por ejemplo, esa parte que es la parte de los datos, ¿no? Que es la parte como de la información, los datos, la revisión bibliográfica, la lectura de artículos, como te decía hace un rato, provenía de ese tiempo Del de doctorado. mayoritariamente del doctorado, entonces yo ya tenía toda esa investigación más dura y, el trabajo del último año, de los últimos año y medio, 2 años, fue más bien la parte de la escritura, de poder yo, digamos, conectar con una voz que fuera distinta a mi manera de escribir cosas académicas, ¿no? De poder tratar de conectar con el lector a partir de mi vivencia, etcétera. Entonces, esa parte que fue cuando apareció ChatGPT, ¿no? Porque eso pues antes no estaba, pues esa parte yo la viví con mucho disfrute de una manera pues artesanal, ¿no? Como ahí con el Sí, texto y dándole y releyendo. Entonces, pues sí, en la elaboración de este libro no tuve, claro. no No, tuve fue complicación. pura inteligencia artesanal. Así es. Claro, no, no, y uno siente, yo por ejemplo he leído textos donde sé que ha pasado la mano por ahí, y ahí es donde yo creo que va a estar la diferenciación un poco y el reto de nosotros. Echar mano de las herramientas para tal vez economizarnos un poco de tiempo y reconfirmar, porque uno termina peleando con ChatGPT que le echa unas mentiras que uno, por Claro. tratar de confirmar, termina peleando ahí. Nada, David, muchas gracias por este espacio y por el libro. El libro está maravillosamente escrito. Lo recomiendo, se llama Carne Doliente, es un ensayo. Y nada, que vengan muchos más libros y muchas gracias por estar aquí en Casa Macondo. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Casa Macondo y pues estamos aquí abiertos al diálogo para más adelante, por supuesto.